tienes que hablar de dinero porque tienes que saber dominar el juego, ¿sí? Dominar el juego del dinero, porque o tú dominas el dinero o el dinero te domina a ti. Más importante que ganar dinero es saber manejar dinero. Definitivamente. Fíjate, te voy a poner un ejemplo bien claro. El juego de Monopoly, yo creo que todos lo conocen. Finalmente, ¿de qué se trata? De tener la mayor cantidad de propiedades, ponerles hoteles y ponerles casas y todo eso para cobrar más caro. Nosotros como hijos no nos damos cuenta del esfuerzo que están haciendo nuestros papás por sacarnos adelante. Y la verdad es que es un esfuerzo muy grande. Bueno, a tal grado que muchos papás se endeudan, pagan universidades y terminan de pagar estas deudas después de los 60 años de edad. Y su retiro. Fíjate, ¿cuántas veces no te ha pasado y has escuchado la triste historia de vamos a hacer una colecta porque el niño, compañerito de la escuela, se enfermó de cáncer y el papá no tenía seguro de gastos médicos? Manches, o sea, el seguro de gastos médicos de un niño, no importa que tenga deducible de 100,000 pesos. ¿Pero cuánto te puede costar? 500 pesos al mes. La Podhouse, estudio creativo. Estamos aquí en Emprenditore, ¿cómo están? Donde las ideas y los sueños se hacen realidades. Después de, yo creo que casi 6 meses de estarnos poniendo de acuerdo, me tocó la experiencia y pues ahí la fortuna de conocer un gran ser humano por el medio de ejercicio que tenemos en común. Una persona que se dedica a ayudar a los demás a que su sistema financiero crezca, a estar bien, a que estén protegidos patrimonialmente y sobre todo con los mejores seguros. Tenemos aquí a mi buen amigo Carlos Cárdenas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Y sí, efectivamente pasó bastante tiempo para poder encontrarnos, pero bueno, pues las agendas no cuadraban y ya finalmente estamos aquí. Gracias. No, gracias por venir. La verdad es que a mí se me hace muy interesante todo lo que tú haces, sobre todo el hecho de concientizar o ayudar al público a saber de ese tipo de instrumentos que hay por medio de las redes sociales, ¿no? Claro. Que eso es algo que te ha ayudado, por ahí me platicaste. Pero platícanos, Charlie, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo empiezas tu carrera en el ámbito de los seguros? Y ¿cómo llegaste al punto de Emma, ¿no? Platícanos un poco, claro, como si fuera una biografía. Va. Te platico y voy a tratar de resumirlo un poco porque finalmente acabo de cumplir 50 años, tengo 26 años de casado y 30 años trabajando, pero ahí te va. Yo vengo de una familia de aseguradores. Mi papá trabajó como funcionario de una de las mejores, perdón, no mejores, de las más grandes aseguradoras en México. Entonces yo nací en medio de los seguros. Aunque mi papá no era vendedor, él era director de la región occidente de esta aseguradora, entonces todo el tiempo tuve que ver con seguros. Empecé trabajando a los 19 años, entré como practicante en un broker de seguros muy fuerte, de seguros de daños, que hoy por hoy es Marsh McLennan. Estuve por ahí un año aprendiendo mucho de ellos y fue cuando a la edad de los 20 años más o menos decidí pues empezar yo solo, ¿no? Mis hermanos mayores ya estaban en el negocio de seguros, pero ellos estaban muy enfocados en el tema de seguros para empresas, seguros de autos y seguros de daños, ¿no? Del ramo de daños. Entonces yo me empecé a especializar en el tema de seguros de vida, que es un tema bien, bien interesante, porque finalmente, y en aquel tiempo, en el 99, cuando me conecté ya directamente, no es cierto, 97, en el 99 me casé, en el 97, vender un seguro de vida era extremadamente difícil. O sea, la verdad es que la cultura del seguro y de la prevención en México ha crecido mucho en los últimos 20 años, pero en aquel tiempo era extremadamente difícil. Y yo lo veía desde bien chavo como algo, la verdad, muy importante, porque finalmente si tú eres el motor económico de tu casa y truenas, pues te llevas entre las patas a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, los sueños de tus hijos, y es algo muy delicado. Entonces yo me especialicé en ese tema, me asocié con mis hermanos, finalmente hoy por hoy esa parte de nuestro negocio representa el 60% de nuestro negocio, crecimos muy fuerte, la verdad es que a través de seguros puedes crear mecanismos de ahorro e inversión muy conservadores, pero finalmente que te llevan a lograr un objetivo. Y en el 2005 más o menos por ahí fue cuando aparecieron algunos mecanismos en donde ya involucrabas fondos de inversión en bolsa, ¿sí?
que para nosotros, digo, seguramente tú estabas muy chavillo, pero al menos en mi caso, invertir en bolsa era un tabú, ¿no? Era algo, es más, a nosotros, nuestros padres, por la experiencia que vivieron en sus tiempos, Sí, ni de nos loco. enseñaron que no invertir en bolsa porque perdías tu lana, ¿no? Sí. Esa es una. La otra, no debas dinero porque pues, es malo también deber dinero. Y la otra, cómprate tu casa inmediatamente porque tienes tu casa y al menos de ahí nadie te va a sacar. Esas eran las enseñanzas que nos dieron nuestros padres de acuerdo a lo que vivieron. Entonces, en el 2005 empiezan las primeras empresas a querer meter este tipo de conceptos, pero el mercado mexicano no estaba preparado para eso. Yo empiezo a estudiar todo ese tema. 2015 viene un segundo nuevo esfuerzo y empieza como que a querer entrar. ¿Sabes dónde entró fuertemente? En la pandemia. En la pandemia se hizo famoso TikTok, no sé si te acuerdas. Sí. Bueno, y en TikTok empezaron a salir mucha gente hablando de muchos otros temas. Entre estos, el tema financiero y el tema de administración de dinero. Y a mí se me ocurrió, yo dije, oye, pues yo sé de esto, yo tengo estudiando mucho tiempo de esto, voy a empezar a platicar de esto. Y ahí arrancó y empezamos a hablar del interés compuesto, de los fondos indexados, de las estrategias de largo plazo, cosa que no se hablaba en México. Y sigue hasta la fecha sin hablarse, ¿no? O sea, Sí. ahora el tabú es ese. Es como más un tema que muchas personas no lo ven como necesario y yo en lo personal sí lo veo muy necesario. Es extremadamente importante, Alex. O sea, Sí. finalmente hablar de dinero en tu casa antes hasta se veía mal, ¿no? No, hombre, yo hablo de dinero muy seguido con mis hijas porque es algo que tienes que saber controlar. En el libro de Tony Robbins me gusta mucho porque es un libro, aunque es extremadamente extenso, la verdad es que tiene muy buenos conceptos y muy buenas ideas. Y en el libro de Tony Robbins dice eso, o sea, tienes que hablar de dinero porque tienes que saber dominar el juego, ¿sí? Dominar el juego del dinero, porque o tú dominas el dinero o el dinero te domina a ti. Y automáticamente pierdes. Sí, totalmente. Eso es muy interesante porque me platicas que es el seguro y al final llega un momento donde durante todo ese tiempo tú pensabas en hacer tu propia empresa que tuviera que ver con los PPRs, ¿no? Y con potencializar ahora sí que tu dinero. Mi primera pregunta sería, ¿qué te lleva a manejar lo más difícil o lo más valioso de una familia y decir, bueno, yo los voy a manejar, les voy a ayudar a crecerlo? Y esa es una gran responsabilidad, ¿no? Claro. Y dos, ¿cómo fue durante 20 años que estuviste en los negocios hasta el año 20? Pues nace Emma, ¿no? Sí, en 2000, yo lo traía en mente desde el 2005, 2015 ya empieza a dar sus primeros pasos EMA y en 2019 lo echamos a volar. Arrancamos la prueba piloto. Viene la pandemia y nos frena, pero pues ¿cuál nos frena? Al contrario, yo me encontré algunas ideas en redes sociales que dije yo tengo que explotar. Y en redes sociales fue donde explotamos este tema de EMA. EMA es un sistema de administración y es el sistema de administración que yo uso desde el 96, o sea, cuando recién empecé a ganar dinero. Sí, ¿qué es EMA? A ver, platícanos qué es EMA. EMA es el acrónimo de Efficient Money Management and Administration. ¿Por qué en inglés? Porque me lo quiero llevar también a otros países, ¿sí? Okay. Entonces es administración y manejo eficiente de dinero. Por ahí no sé si has leído, pero hay los grandes... las grandes personas que hablan, las grandes mentes de temas financieros, ellos dicen, más importante que ganar dinero es saber manejar dinero. Definitivamente. Tú puedes tener un chorro de lana. Yo conozco gente con mucha lana y está quebrada, ¿sí? Sí, o por ejemplo, yo en mi ramo financiero, que es la agricultura, la mayoría de los productores les cae la cosecha y pum, cabrón, se compran camionetas y pum, se quedan sin dinero. Que a mí me pasó, ¿eh? En su momento, manejar la lana... O sea, manejar el dinero es muy difícil. Sí. Y sobre todo, y aún más, ser administrado está cañón. Y entender las reglas del juego. Esa es la parte más importante. Fíjate, yo creé EMA porque es un método que me ha funcionado a mí. Digo, tengo 30 años manejando este sistema y nunca he tenido un problema de dinero. Gracias a Dios. No porque me sobre así a montones, ¿no? Sí me sobra bastante, porque he aprendido a administrarme con el 50% de mis ingresos. La primera regla... ¿Y cómo le haces? No, la primera regla es eso. Vivir
por debajo de tus posibilidades. Entonces, es muy fácil dejarte llevar por la presión social. Muy fácil. Vivir en la mejor casa, tener el mejor carro, tener la mejor ropa. No se diga las señoras que entran luego en ese juego de las bolsas y de las joyas. No todas, ¿no? Pero hay muchas, ¿no? Y los hombres también. Yo entré en ese juego, Alex. O sea, no te lo niego. Al principio, pues caes. Por supuesto. Pero siempre he vivido con el 50% de mis ingresos. Entonces, tengo muy buenos excedentes que he sabido trabajar y los he sabido convertir en activos. ¿A qué te refieres? Porque una cosa es que tengas el excedente y lo tengas ahí guardado debajo del colchón en una cuenta que pues, ni crece, la misma inflación te va a dejar sin lana. Claro. Y otra cosa es que empieces a hacer lo que tú haces, ¿no? Fíjate, te voy a poner un ejemplo bien claro. El juego de Monopoly, yo creo que todos lo conocemos. Claro. ¿No? En el juego de Monopoly, ¿de qué se trata? No se trata de darle la vuelta a todo el cuadro y llegar a la meta y que te den tu dinerito, porque te dan un dinerito cada vez que pasas por algunos 200, en algunos 2000. ¿Sí? Soy fanático yo de los turistas. Fíjate, el turista, ya sacaste la edad, güey. El turista era el viejísimo. Sí, ya. El Monopoly, yo quise decir Monopoly para que los chavos que nos ven entiendan, ¿no? Porque antes se llamaba turista. Turista también. Bueno, entonces, no se trata de... Bueno, para empezar, hay una cantidad limitada de dinero en el banco. Claro. ¿Quién gana al final del juego? El que tenga más lana en términos de activos, no nada más en efectivo, en billetes, en términos de activos, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata el juego? De comprar propiedades cada vez que pasas y caes en las propiedades para que llegado el momento en que todas estén vendidas, tú cobres rentas. Y tratar de caer lo menos posible. Claro que es un juego en donde interviene el azar. El azar, sí. Pero finalmente, ¿de qué se trata? De tener la mayor cantidad de propiedades, ponerles hoteles y ponerles casas y todo eso para cobrar más caro, ¿no? Ahora con el rollo de los aranceles de Trump es algo muy similar, ¿no? Entonces, al final del juego, ¿quién gana? El que tenga más propiedades que valen más. O si quebraste a todos, ¿no? Sí. Te los llevaste entre las patas. Y sin embargo, la cantidad de dinero que viene en el juego está limitada y gana el que se quede con más. Entonces, tiene mucho que ver, el juego del dinero tiene mucho que ver con tus hábitos de ahorro, pero sobre todo de consumo, Alex. Porque estamos programados para gastar. Y mercadológicamente hablando, nos han programado para gastar. ¿Sí? Fíjate qué punto tan interesante tocas, porque efectivamente, o sea, automáticamente nadie, y yo creo que debería de haber una clase desde primaria o desde secundaria que se llamara educación financiera, porque nadie te enseña a trabajar o medir tu dinero o saber cómo administrarte dependiendo de los ingresos que tengas. Lo que sí te enseñan es, pues compra esto, ahora compra esto, ya salió el nuevo iPhone, ya salió esto, ahora los nuevos tenis, ahora sigue la moda, pum, pum, pum. Entonces, un joven que tiene pues dinero ilimitado porque los papás se los están dando, claro, pues puedes empezar a echar a perder porque cuando caiga su lana, pues empieza a gastar a lo güey. Exacto. Y finalmente de lo que se trata es de hacer una construcción patrimonial en el largo plazo. ¿A qué edad empezamos a trabajar? Más o menos, digo, 20. Promedio, 20, 23. Vamos a pensar saliendo románticamente a los 23. Ándale, románticamente a los 23, exactamente, ¿no? Hay algunos que empezamos antes a los 14. Y algunos que tienen 30 y todavía ni trabajan, ¿no? Pero bueno, finalmente tú empiezas a trabajar desde chavo. Y hablando de, porque no quiero hablar y no me quiero meter en rollos, que es que hablas desde tu privilegio. Bueno, yo, bendito sea Dios, vengo de una familia normal. Mi papá no era rico, vivíamos bien, nada espectacular, te lo voy a poner así. Yo no conocí Europa hasta que yo viví por cuenta propia el manejo de mi dinero. Mi papá nunca nos pudo llevar a Europa, pues vivíamos bien, 5 hermanos hombres, todos en universidad privada. No, digo, para vivir bien y 5 hermanos, pues eso está cañón. Sí, pero fíjate dónde empiezo yo a pensar y a crear todo este concepto de planeación financiera, porque finalmente no concluí con lo de Emma. Emma es un concepto que te ayuda a planear financieramente hablando y planea situaciones tan simples como el caso del pago de la universidad de tu hijo. Cuando nacen mis hijas en 2002, yo tengo cuatas,
y me caen 2 de un trancazo. Lo primero que yo pensé, en 18 años tengo que pagar 2 universidades al mismo tiempo. ¿Sí? Antier. Sí, en vez de quejarte de las carriolas y los pañales, dijiste, esto va a estar más cañón allá, no aquí. Por supuesto. Aquí como sea. Sí. Y bueno, te digo, antier, el viernes o el sábado, no me acuerdo, pagué el último semestre de una de mis 2 hijas. La otra se me graduó ya hace poquito. Entonces, gracias a Dios puedo decir que ya terminé con las 2 universidades de mis 2 hijas. Pero lo que sí aprendí, Alex, es cuando nacen mis hijas, yo hago una planeación y empiezo a arrastrar el lápiz, pero con mi papá. Y digo, a ver, ¿cuántos años tenía mi papá cuando entró Jaime, el mayor de mis hermanos, a la universidad? Y luego, ¿cuánto tiempo después entró Jorge? Y luego, ¿cuánto tiempo Quique? Y luego Arturo y luego yo. Y me di cuenta que hubo años en donde mi papá estuvo pagando 3 universidades, una prepa y una secundaria, al mismo tiempo. Y luego salió el más grande, pero luego llegó el otro. Entonces mi papá se aventó 12 años de gastos extremadamente fuertes en términos de gastos educativos. Yo llegué con mi papá y le dije, oye, jefe, ¿Cómo lo hiciste? ¿cómo le hiciste? Yo he preguntado eso. Yo sí dije, no manches, o sea, yo tengo 2, mi papá tuvo 5, ¿cómo demonios le hizo? Es que el gasto fijo está bien cañón, ¿no? ¿Sabes qué me respondió mi papá? ¿Qué? Me dijo, es que tú no sabes cuántas veces estuvo hipotecada la casa. Así, cabrón. Madres. Mira, se me enchinó la piel, güey. Es que es en serio. O sea, nosotros como hijos no nos damos cuenta del esfuerzo que están haciendo nuestros papás por sacarnos adelante. No, y a veces te vuelas las clases y Hijo. te vale madre. Digo, son errores que van a cometer de chavo, nuestros normal, hijos y tus hijas lo cometieron, pero también es importante que llegue este tipo de información a la vida de los jóvenes que pues, son los que nos están viendo. No se manchen. Sí, o sea, cada clase cuesta como 3, 4 mil pesos a los que están en privada. Sí, no. Y la verdad es que es un esfuerzo muy grande. Bueno, a tal grado que muchos papás se endeudan, pagan universidades y terminan de pagar estas deudas después de los 60 años de edad. ¿Y su retiro? Entonces, en uno de los videos que subí, hace poco me contestó un cuate. Dijo, es que el retiro no puede ser a los 65 años. ¿Por qué? Porque si tú te fijas en una empresa, dime cuántas personas hay trabajando. ¿Qué porcentaje de personas mayores de 50 hay trabajando? Yo tengo 50, cabrón. No, pues nada. Muy poco, es un porcentaje muy bajo. O sea, tú llegas a una empresa, no quiero decir nombres, una empresa donde hay 5,000 empleados, ¿sí? De las electrónicas, que hay muchas en Guadalajara. Sí, a menos de que sean muy buenos. Tienes que ser muy fregón para estar como director general o como... Sí, porque en los puestos de abajo ya en él. Hay gente joven, ¿sí? Entonces, es cierto, la verdad es que no hay mucha chamba para mayores de 50. Entonces, bueno, pues obviamente hay que emprender, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de los gastos educativos, que hay que planearlos para que no te caigan de sopetón, existen planes de ahorro para la universidad de tus hijos. Cuando yo los promovía en aquel tiempo, porque todavía no entrábamos a este rollo de la planeación financiera, yo me acuerdo que yo le decía a mis amigos, ahórrale para la universidad a tu hija. No, es que ese dinero me da más en mi negocio. Seguramente sí, pero no le estoy pidiendo el dinero al negocio, te estoy pidiendo que ahorres tú de tu lana, de lo que ya te dio tu negocio, ahorra un poquito. Bueno, hace 4 años y medio que estaban entrando a la universidad nuestras hijas, tengo amigos que me decían, te debí haber hecho caso, cabrón. No manches, ahorita te estoy pagando nada más de flujo de universidades y de la prepa del otro y de la secundaria del otro, 50, 60 mil pesos mensuales. Es que es una locura, Es Charlie. un chorro de lana. O sea, la verdad sí, el sistema educativo en el país, lamentablemente el público no tiene nada que ofrecer. Discúlpenme otra vez a todo el gobierno. Sí hay, pero digamos que no para todos. No hay para todos. No hay para todos. No es suficiente. Y lo que es privado es carísimo. Sí. No, y Estados Unidos es una locura, ¿eh? No, bueno, pues Estados Unidos está es fuera. Un gran negocio. Sí, no, pero, o sea, lo que me refiero es, yo, por ejemplo, yo las conozco como Segubecas. Sí, es un plan de New York Life, de una aseguradora en particular. Parecida. Sí. De hecho, fueron los primeros en diseñar ese concepto, ¿eh? Toma, cabrón. O sea, nacieron, ahí están. ¿Por qué? Porque no sabes si sobre todo yo, porque deja tú ahorrar. Si te petateas,
¿Qué Sí, pasa? por supuesto. Si Qué te buena mueres, tus hijos se quedan sin estudiar. Literal. Sí, porque digo, estamos hablando de una familia tradicional en donde uno es Sí, el proveedor. yo soy el proveedor, Claro, mi esposa claro. ama de casa. Yo siempre lo he dicho y te voy a poner un ejemplo bien claro, Alex. A ver, tú y yo vamos a poner una empresa, ¿sí? Sí. Tú eres expertazo en administración y en la producción de X producto. Es un fregonazo para el manejo de todo eso, ¿sí? Pero yo soy un fregonazo para traer los clientes, ¿ok? Ok. Tú eres muy introvertido, tú no sabes traer clientes, pero sabes manejar muy bien la empresa. Pero yo sí, cabrón, yo me muevo por todos lados y me traigo clientes y, en pocas palabras, yo soy el que trae la lana a la empresa. Imagínate que yo me muera. Qué buena bronca te dejo, ¿no? Porque finalmente el que trae la lana al negocio soy yo. Lo mismo pasa en el matrimonio, en un matrimonio tradicional, ¿no? O sea, así como muchos que vivimos en México todavía somos muy conservadores. En mi caso en particular, mi esposa y yo decidimos que yo me encargaba de proveer económicamente en la casa y ella se iba a encargar de lo más difícil, ¿no? De la logística, de la nutrición, de la enfermería. Sí, saludos a todas las amas de casa, es lo más difícil. No, mi respeto. Ese trabajo debe ser muy bien pagado. Hijo de la mañana, fíjate. Sí, no, yo ahorita que mis hijos no tienen cursos de verano, yo ahorita dije, ya me quiero salir, ahí nos vemos. ¿Sabes? Porque está bien cañón. Cuando nacieron mis dos hijas, y como comercial, cuando nacieron mis dos hijas, pues nacieron de 8 meses, nacieron chiquitas. La instrucción del doctor es, dale de comer cada que te pida para que recupere rápido. Yo esperaba el lunes, cabrón, para irme a trabajar, güey. Porque decía, no manches, esto es una locura. Pues porque estás en la casa y tienes que ayudar. Eran dos, ¿no? Y yo estaba esperando a que llegara el lunes para irme a chambear, porque... Sí. No, mis respetos. Mis Mi esposa respetos se a la todas fletó. las amas de casa, las amamos aquí en este podcast. Y entonces, bueno, volviendo al ejemplo de la empresa que estamos formando tú y yo, en donde yo soy el que trae a los clientes y trae la lana al negocio, si yo me muero te dejo un broncón, ¿sí? En la familia es algo similar. Sí, o sea, ¿qué vas a administrar si no hay lana? Sí. ¿De qué te sirve tener un superproducto si no lo sabes llevar a la calle? Lo mismo pasa en la familia. Yo soy el que trae la lana a la casa, ¿sí? Yo soy el que se encarga de todos los pagos de la casa que ella y yo decidimos formar, porque finalmente el matrimonio es eso, es una asociación de voluntades, ¿sí? Por eso el matrimonio es una sociedad también, pues es una asociación civil, vamos, digo, no soy experto abogado, pero finalmente yo lo veo como una sociedad, por eso te casas, no nada más bajo las leyes de la religión que tú profeses, sino bajo las leyes, ¿no? O sea, luego hay muchos que dicen, no, es que a mí el amor no lo dicta un papel. No, pues no es que lo dicte un papel, es que están uniendo fuerzas, ¿no? En el ejemplo del negocio es como si de repente yo te digo, ¿sabes qué, Alex? Ya me voy, ahí nos vemos, cabrón, ¿no? O de repente tú me dices, ¿sabes qué? Yo soy el genio aquí, me llevo todo, ahí nos vemos. ¿Qué onda, güey? Pues si unimos voluntades para lograr un objetivo juntos. En la familia es lo mismo. Entonces, la administración de dinero es súper importante. El tema de la administración para planear los gastos educativos no tiene nada que ver con ganar un chorro de rendimientos. Tú lo dijiste hace rato. El objetivo principal del manejo de dinero es que dinero que tú guardes no pierda valor por la inflación. Ese es el objetivo principal. Si le ganas un punto, ya fregaste, porque estás por encima de la inflación y el dinero que estás guardando no está perdiendo valor. Si le ganas 2, 3, 4, pues qué padre, todavía mucho mejor. Pero finalmente tú estás guardando dinero para situaciones que sabes que se te van a presentar en el futuro. Y si no se presentan, pues está el dinero para tu familia, ¿no? Digo, se va a presentar, todos esos productos que hay vienen con un seguro de vida atrás, ¿no? No necesariamente. ¿No? Hoy por hoy tú puedes contratar un mecanismo donde el seguro de vida no sea obligatorio. Yo sí soy de los que cree que el seguro de vida es el cimiento sobre el cual tienes que construir tu familia. ¿Por qué? Porque se trata de que juntos, como en el Monopoly, crees patrimonio del cual puedas vivir más adelante, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tú puedes no tener nada en términos financieros de activos y si llegas a faltar, tu seguro de vida va a crear ese patrimonio que ibas a tardar en hacer por los próximos 20 años. Y le vas a dejar el camino más tranquilo a tu esposa. Tengo casos de amigos, desafortunadamente un amigo en particular que falleció cuando mis hijas y una compañerita de ellas tendría 10 años, tenía 3 hijos y ella lo dice,
Bendito seguro de vida. Entonces, cuando dicen, oye, pues es que, le pregunté a mi esposa, porque, híjole, me topé con algunos casos en donde la esposa decía, no gasten el seguro de vida, mejor cómprame el refrigerador. O sea, desafortunadamente así es, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, no le preguntes a una señora si quiere un seguro de vida. Claro, pues no se le pregunta. No, pregúntale a una viuda. Ah, bueno, sí. Pregúntale a una viuda, pregúntale a esa que está batallando. No, Sí, pero de sí. todos modos, o sea, eso es lo lamentable. Yo creo que la educación financiera y la educación de seguros en el país está muy por debajo de lo que debe de ser. Ha crecido mucho, Alex? Sí, ahorita. Sí. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, mis papás, saludos a mis papás, no es hate ni nada, pero yo hasta que entré al TEC tuve un seguro de gastos médicos mayores. Literal. Sí. O sea, y ahorita que yo veo todo o sea, por ejemplo, con Macarena lo que viví, que estuvo en el hospital 45 días y eso, digo, y yo me pongo en el escenario de mi papá, se hubiera quedado sin lana. Entonces, O se muere el hijo. o me muero yo, ya no Sí. hubiera existido, pero es lamentable que nadie te esté educando o por ejemplo, yo le digo a Sofi, mi esposa, primero se pagan los seguros, después comemos. Literal. ¿Por qué? Porque también el sistema hospitalario o el sistema médico del país no es bueno el público y el privado es carísimo, excesivamente caro. Y el público, volvemos a lo mismo que la educación, está rebasado, ¿sí? Porque hay doctores muy capaces en el sector público, pero está rebasado. Sí, y no el hay privado es insumos. carísimo. Es carísimo. Y el privado es carísimo. Yo creo que es más difícil el tema médico que el tema de las universidades, ¿no? Fíjate, ¿cuántas veces no te ha pasado y has escuchado la triste historia de vamos a hacer una colecta porque el niño, compañerito de la escuela, se enfermó de cáncer y el papá no tenía seguro de gastos médicos? No manches, o sea, el seguro de gastos médicos de un niño, no importa que tenga deducible de 100,000 pesos, Pero ¿cuánto te puede costar? 500 pesos al mes, Alex. Sí, eso Te sí lo está juro. mal. Está 500 mal. pesos al mes. O sea, no me digas que el señor no tenía 500 pesos al mes cuando salía a cenar una vez a la semana mínimo, ¿no? Pues te quedas encerradito en tu casa y pides pizza y Netflix si quieres, o Sí, o sea, primero pagas el seguro y después lo que sigue. después el lujo, ¿no? Sí. Claro, no vas a dejar de comer, te mueres de hambre, pero sí después Sí, o los sea, lujos. primero, o sea, obviamente es una... Yo Es me una excedo, analogía, yo me claro. excedo. Pero, por ejemplo, si te vas a ir a Vallarta, pues mejor pagas los seguros y no tienes vacaciones. Totalmente, 500 pesos al mes. Es más fácil que hagamos una colecta para que entre todos juntemos 100, 200 mil pesos para deducible, coaseguro, si quieres, que juntar para 5 millones, para 8 millones. Sí, no manches. Fíjate, hace rato lo dijiste muy bien, Alex. Nadie nos enseñó a manejar dinero. Yo estudié administración, después he tomado diplomados y cursos en finanzas, pero nadie te enseña a manejar dinero. ¿Por qué crees que pasa eso? Tú que eres un experto en el tema. Porque finalmente las carreras están destinadas para que seas experto en algo en particular. Por ejemplo, los doctores nunca ven contabilidad, nunca ven finanzas. En su carrera, ellos se enfocan a conocer la anatomía humana, vamos, y a curarte y especializarte, vamos, en cierta parte de tu cuerpo, pero jamás ven temas financieros. Yo conozco un doctor, híjole, es un cuate que tiene ingresos de más de 5 millones al mes y no tienes idea, o sea, es un cuate que debe un chorro de lana, no te digo que está quebrado porque tiene muy buen flujo, pero era para que tuviera de activos una cantidad impresionante y sin embargo no lo tiene. Por el gasto excesivo. Y porque no les enseñan a manejar dinero. O sea, por ejemplo, tú si fuera a un mortal le dirías, ¿sabes qué? Yo gano 40,000 pesos. ¿Cómo tú manejarías esos 40,000 Ok, pesos? pero ¿de dónde los ganas? De mi trabajo. Eres empleado. Eres empleado. Ok, tiene mucho que ver con tu situación personal y cómo has vivido, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo, nunca paguen más del 25% de tu ingreso, ya sea en renta o en hipoteca. 40,000 pesos, pues estás hablando de 10,000 pesos. ¿Hay lugares para pagar 10,000 pesos? Sí, sí hay muchos lugares, Ah, ya. pero tienes que pagar el precio, ¿sí? Entonces, oye, es que mis papás me acostumbraron a vivir en cierto nivel de vida. Pues sí, compadre, pero con tu ingreso no te alcanza. Mi ejemplo particular.
Yo me casé a los 23 años, mis hijas nacieron a los 27, no crean que fue por prisa, pero me casé a los 23 años. Cuando yo me casé, me fui a vivir a Los Gavilanes. Los Gavilanes están al sur de Guadalajara. Sí, pero en ese entonces estaba Exacto. lejísimo, ¿no? Sí, era carretera de 2 carriles. Sí, claro. Sí. Y me fui a vivir para allá porque era lo que me alcanzaba. ¿Y sabes por qué? Porque mi papá me aventó. De repente me dijo, debes tanta lana porque ya te separé una casa de un coto en donde las casas están muy bonitas, pero no estaban terminadas y como pude, me aventé. Pero me tuve que ir a vivir fuera de Guadalajara. Hoy por hoy ya Gavilán está dentro de Guadalajara, ¿no? Pero en aquel tiempo me tuve que ir a vivir fuera. Porque era lo que yo podía pagar. Y crecimos patrimonialmente hablando y eso nos llevó a cambiarnos a otro lado y luego a otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Es una historia muy larga de qué contar. Pero, pues tienes que hacerte a la idea. Oye, gano 40,000 pesos. Quiero poder vivir en un lugar en donde pague, voy a pensar en una renta de 30,000 pesos, pues no te cases, güey. No, y no comes. Pues te quedan 10,000 para comer, pues Exacto, ¿no? O que tu chava también trabaje y que juntos tengan un ingreso familiar de 80. Bueno, pues ahora sí que te la puedo creer y paga no más del 30%. Porque ¿no? lamentablemente en Guadalajara las rentas están carísimas también. Sí. Pues ahora sí que la demanda ha hecho que las propiedades suban mucho, ¿no? Después de la renta o hipoteca del 25%, ¿qué harías? Tienes que presupuestar. Yo lo que recomiendo es no gastes más del 50% en tus necesidades básicas. Alimentación, ¿sí? Luz, agua, gas, si quieres teléfono, internet, porque ya el internet ya es casi canasta básica, ¿sí? Y tu celular. 50%, no más. Oye, es que pues, empecé mal y todo, pues 60 y vele bajando. Conforme vayas subiendo tu ingreso, no eleves tu nivel de vida. Quédate donde estás y baja ese porcentaje. Si hoy ya estás en el 70%, 80% de tus gastos básicos, conforme vayas creciendo en términos de ingreso, quédate donde estás y empieza a bajar ese porcentaje hasta que llegues al 50%. Te lo juro, yo tengo 30 años administrándome así, nunca he tenido un problema económico, gracias a Dios. Digo, por supuesto que siempre he sido muy chambeador, ¿no? Pero... Sí, pues es que si ganas la mitad de lo que gastas, o sea, si gastas la mitad de lo que ganas, pues en algún escenario de problemas, pues vas a tener el siguiente mes, como quien dice, pues resuelto en tu cuenta, ¿no? Sí, y gente como yo, que no tenemos un ingreso fijo, con mayor razón. A ver, ¿y coche o transporte va en ese 50? Sí, gastos de transportación, sí. Sí, por supuesto. Gasolina, por supuesto. Mantenimiento, por supuesto. Sí, es que, mira, nadie está acostumbrado a apretarse. Yo eso es lo que siento. Estamos programados para gastar. Aparte, ¿sabes qué, Alex? Si tú lo haces desde que vives con tus papás, el día que te cases no vas a tener problema. Sí, o sea, si te dieron una mesada o 500 pesos a la semana, gastarte 250. Yo a mis hijas así las enseñé. Yo les daba una cantidad al mes de chiquitas, a la semana, y les decía, lo que te sobre en la semana, te lo duplico. Te voy a poner un ejemplo. Le daba 100 pesos, por ejemplo, a la semana, y se compraba algún dulce o algo por el estilo. Se los gastaba todos, no le daba nada. Oye, papá, decidí no gastármelo todo, me sobraron 50, ahí te van otros 50. Y entonces las enseñé a aprender a gastar, porque eso es lo primero que tenemos que aprender. Hay que saber gastar inteligentemente, evitar las compras de impulso. Si tú vas en la Plaza X, andas paseando y ves algo que te encantó, espérate, no tome la decisión en ese momento. Regrese otro día. Date chance, date 24 horas al menos para pensarlo bien y entonces ya decidirás si vale la pena comprarlo. Mira, yo me cambié de casa hace 3 años. Qué bárbaro. Sacas de cosas de una forma impresionante, de cosas que ni te acordabas que tenías. No, ¿y los closets? ¿Qué te parecen los closets de...? No. Oye, yo venía de una casa, bendito sea Dios, una casa muy grande, donde mi esposa tenía su vestidor y yo tenía el mío. Vivíamos en el sur, vivíamos en Los Gavilanes y luego nos cambiamos a otro lugar mejor donde duramos 10 años, 12 años. Pero te digo, mi esposa tenía su vestidor, yo tenía el mío. Imagínate la cantidad de ropa que teníamos, ¿no? Porque también tienes un hueco y hay que llenarlo, ¿no? O sea, no es como que se va a quedar el hueco, no. Lo llenas. Sí, en cierta parte empiezas a convertirte en acaparador de cosas, ¿no? Acumulador. Acumulador. Dice, hay una regla que me parece súper buena. Compraste 2 camisas, entran 2, salen 2. ¿Sí? Eso es muy difícil. Muy difícil. Bueno,
me pasa. O sea, hoy mi closet está lleno otra vez. Bueno, lo que te decía es, veníamos de 2 closets, nos venimos para acá, para el norte, por temas de las escuelas de mis hijas y todo. Nos venimos para acá y tardamos 2 años en construir nuestra casa, tu casa, Alex. Gracias. Y vivimos en un departamento. Yo le decía a mi esposa, o sea, ¿cómo es posible de venir de 2 vestidores donde teníamos, 25 metros lineales para colgar cada quien y hoy estamos en 6 metros lineales y cupimos? Porque finalmente Sí, te compras excesivo, no compras lo necesario, ¿no? compramos de más. Mira, a raíz de ese cambio de casa, nos gusta viajar mucho en la familia. Ahí sí le invierto bastante bien. No le gasto, que es muy diferente. Le invierto. Para mí, la inversión en cultura, conocimiento y todo eso, para mí es una inversión, no es un gasto. Entonces, viajamos bastante. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Los únicos recuerdos que nos vamos a traer van a ser imanes, ¿sí? Para el refrigerador y fotografías. Porque qué bárbaro, ¿no? Venías cargando. No. Sí, no, y que para la abuela y que para el hermano y que para esto. Y ya al final ni los entregas y ahí se quedan. Sí, Eso está bien cañón. Es que, mira, y vuelvo a lo mismo. Para mí, Alejandro, es importantísimo. Primero que nada, a los emprendedores, ahorita vamos a su tema, pero primero que nada, que estuviera una educación. Y eso como lo hiciste, te la voy a robar, de que le voy a dar lana a Santino Macarena y lo que te sobre te lo doblo y está chido. ¿Por qué? Porque a mi papá, pues ya no me alcanzó el miércoles, espérate tú que me llegue al final de la semana. Entonces, sí, lamentablemente la cultura del gasto está por los suelos. Ahí sí no hay ninguna información en ningún lado. Es que, Alex, al principio lo señalamos, hábitos de consumo y hábitos de ahorro. Pues es que sí, el famoso Rappi ahorita del un dedo la comida, ellos son millonarios porque nos vale madre. Es más, simplemente revisar. Por favor, háganlo. El otro día me di cuenta y dije, no, man. Yo tengo la tarjeta de ahí, pues se me hace fácil estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Me di cuenta, solo empecé a comparar el precio del menú del restaurante principal sí. contra su menú. Y discúlpenme que les tire. Y dije, ¿qué estoy haciendo, güey? Y sabes que, mira, lo entiendo porque Rappi es una empresa, es un negocio, Sí. ¿no? Y si quieres tenerlo en tu casa, pues tienes que pagar el sobreprecio, ¿sí? Pero muchas veces nos excedemos. Sí, Puedo o sea, ir yo por la comida. Me la o traigo. bajarte a hacerte un sándwich que ya lo tienes en el refri. Claro, ¿no? claro. ¿Cuánta comida pides? Está en el refri y pasan 3 días ni la tocaste y la tiraste. Y eso gracias a mi esposa Sofi, saludos. Ayer me dice, Alex, no vayas a pedir en Rappi. ¿Quieres tu hamburguesa de domingo? Párate y ve si es tanto tu antojo. Y si la neta sí era. Y me fui y la compré y comparé y dije, Dios, en este momento lo apagué y nos vemos. Y es que las esposas, las mujeres, son muy cuidadosas en ese sentido. Y ahí es en donde de verdad que se tiene que hacer un balance entre uno que es más gastalón, ¿sí? Y la otra que te agarra y te dice, espérame tantito, no te vayas para allá, ¿no? Digo, también hay mujeres que gastan mucho, ¿no? Pero en el caso particular mío, mi esposa la verdad es que es muy cuidadosa con el dinero, me ha ayudado mucho a poder hacer esta estrategia de administración que tenemos en la casa. Y me ha funcionado durante 30 años. No soy millonario en términos de dinero, porque sí me considero millonario, tener una familia sana, niñas buenas, estudiosas, trabajadoras, ya para mí eso es la riqueza. Sí, eso es la riqueza del día de hoy. Pero ¿sabes qué, Alex? Fíjate, a mí me lo enseñó mi papá. La escala de valores de cada quien es de cada quien. Hay quien en su escala de valores, en la parte más alta está la lana. Sí, poner $1 millón en el banco, con eso ya tengo, ¿no? Y finalmente hay quien está dispuesto a pagar el precio, inclusive hasta de perder a la familia, con tal de tener más. No, es porque que está en su escala de valores. Y sí está así. Y es muy respetable, ¿eh? Yo tengo un amigo, el otro día platicaba con un amigo, fuimos a comer, está putrimillonario este cuate. Es un cuate que viene de abajo, pero ha hecho las cosas muy bien, un cuate muy inteligente, está putrimillonario. O sea, no tengo putrimillonario aquí en México. Y platicando con él, yo le hablaba y le decía, es que la verdad es que Emma pudiera ser una aseguradora en donde vendiéramos el concepto de administración de dinero e inclusive que lo pudiéramos hacer de servicio autónomo. Entonces me dice este cuate, pues órale,
¿Por qué no? ¿Por qué no le entras? ¿Y sabes qué? Ya no, güey. Y muchos me van a criticar, pero finalmente es mi forma de verlo. Tengo 50 años, güey. Para poder echar a volar esa empresa y que jale y que haga lana, vas a tardar 10 años. Mínimo. A los 60 años va a empezar a dar, va a jalar muy bien, me va a dar mucha lana, pero ¿qué precio tengo que pagar? De mis 50 a mis 60 para lograr eso. Pues quitarle tiempo a tu familia. Y la verdad es que no, güey. O sea, para mí lo más importante en mi caso particular es mi esposa, mis hijas, mi familia y el tiempo que tengo hoy por hoy para compartir con ellas. Qué y no chingón. estoy dispuesto a sacrificarlo. ¿Sabes? Y la verdad es que eso también, tómenlo en cuenta todos los que nos están viendo. Es muy bonito el tener ese valor, el valor familia, y que se ha perdido. Lamentablemente hay muchos temas por los cuales se ha perdido. Pero pues al final del día, nosotros en particular, pues para eso chambeamos, ¿no? Para poder disfrutar en algún momento ratos importantes con tus hijos y con tu esposa. Digo, Alex en particular es así, Carlos también. Habrá muchos que compartan la opinión, habrá muchos que no, pero yo creo que ese es el verdadero valor del dinero, lo que te permite disfrutar con tu familia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, Charlie, a ver, nosotros, este podcast pues, se trata del emprendimiento, que tú ya lo hiciste, tienes Emma, lo de Lifestars también, pero a todos los emprendedores, ¿cómo les dirías que administraran su lana? Porque pues cuando empiezas a hacer tu empresa o empiezas a hacer tu negocio, pues agarras todo lo que tienes guardado y vas y te endeudas y vas y toda la empresa. ¿En qué momento tienes que parar o cómo educarías financieramente a un emprendedor que está arrancando? Fíjate, el primer error que yo me he dado cuenta que cometen los emprendedores es que revuelven el dinero de la empresa con el personal. Separar el dinero de la empresa del personal. Eso es lo primero. Lo primerito. Segundo, hazte una cultura de pago de impuestos, Alex. Es una cultura de pago de impuestos. Hazte la idea, tienes que pagar impuestos. Primero. Y lo primero, yo no soy contador y muchos contadores me van a decir que tengo razón. El IVA no es tuyo. El IVA te lo están pagando para que se lo hagas llegar a Hacienda. Yo a mis hijas, que están tributando como reciclo, porque están teniendo buenos ingresos y están haciendo, como dicen por ahí, sus pininos en temas de negocio. Fue lo primero que les dije, el IVA no es tuyo. Tú cobras 10,000 pesos más IVA, el IVA lo separas. Y la verdad es que han vivido de una forma muy relajada. A ver, ahí te voy a interrumpir un poco. Ajá. En el tema de la cultura de pagar impuestos, el IVA lo separas. ¿Ese IVA lo separas para matar los impuestos que tienes que pagar? Sí. ¿O para qué lo recomendarías? Es que, a ver, el impuesto al valor agregado no es tuyo. no es tuyo. Exacto. ¿Sí? O sea, tú cada vez que cobras IVA, lo estás cobrando, le estás haciendo el favor a Hacienda para hacérselo llegar. Pero luego después de lo que tú compres y pagues IVA, Hacienda te dice, descuéntale lo que gastaste tú de IVA y échame la diferencia, ¿sí? Tal cual así es. Entonces, si tú cobraste, voy a decir una tontería, 100,000 pesos y cobraste 16,000 pesos de IVA, o sea, 116,000 pesos, los 16,000 pesos no son tuyos. Oye, que tuviste que comprar insumos y muchos gastos para poder cobrar esos 100 y resulta que gastaste 50,000 más IVA, entonces gastaste 8,000 de IVA, ¿sí? 16,000 menos 8,000, tú le tienes que hacer llegar esos 8 a Hacienda. En caliente. Sí, pero ojo, tú separaste 16, entonces te sobraron 8. Esos 8, úsalos para pagar ISR. No te los gastes. No, los 16. Es que si sepáralos todos agarran y completitos. pum, o se los gastan. A ver, tú vas mucho a Estados Unidos, bueno, no sé si mucho, pero has ido a Estados Unidos. Sí. Y cuando vas de compras, te dicen, ves el precio en la etiqueta y dice $100, ¿sí? Y tú tienes que sumarle el tax aparte, ¿no? Sí. Dependiendo del estado, hay algunos que cobran el 10, otros el 8, inclusive otros ninguno. Pero te dan el precio sin IVA. Aquí en México estamos muy acostumbrados, y creo que es por ley, A que ya traigan a que el IVA. debe traer el IVA. Entonces yo creo que ese es un grave error, porque cometemos el error de pensar que el IVA es nuestro, ¿no? Sí, pues es que debería de ser al revés. Debería de, como en Estados Unidos, de avisar, o sea, saber que tú a todo lo que vas a comprar le tienes que agregar ese 16%. 16%. Pero pues yo creo que ahí empezaría el freno al consumismo, porque pues nadie lo paga, lo estaría pagando si viera realmente lo que Y costara. estamos hablando de IVA, ¿no? Sí. Pero hay otros No, impuestos que están ahí escondidos que pagamos también, ¿no? No, Que pues- el IEPS y que el no sé qué. ¿Qué no pagamos, Charlie?
Sí, sí. Pero bueno, finalmente los impuestos se usan para todo lo que usamos en común, ¿no? O sea, calles, recolección de basura. Imagínate si no recolectaran la basura, Alex. Fíjate que eso... Es una porquería de país. No, eso pasó el martes pasado en mi coto. No, hombre, qué locura, güey. Sí, te creo. Con un día que no pasaron, güey. O sea, pasan martes, jueves, sábado. Un martes no pasaron, se fueron hasta el jueves. No, man. Entonces, bueno, eso es parte de los impuestos, ¿no? Sí. Y volviendo a tu pregunta que me hacías al principio es, no revuelvas los ingresos de tu negocio con tus ingresos personales. Tu negocio te tiene que dar ingresos personales y que pueden ser, no estrictamente, pero a manera de sueldo. Que al final para eso, bueno, los empresarios y los emprendedores también deben de saber que para eso son las personas morales, para crear ese avatar, que tú veas la lana de allá y lo que te caiga a ti ya pagó impuestos y todo, y eso es lo que realmente puedes tú gastar, no gastarle a la empresa. Que muchas veces, pues ahí es donde empieza el error. También existen las personas físicas con actividad empresarial, digo, los regímenes de honorarios en donde debes administrar como una empresa también. Este doctor, por ejemplo... Pero ahí sí está más fácil porque te ves en el mismo lugar, ¿no? Sí, nada más separa el dinero de la empresa y separa el dinero de tu persona para tus gastos personales, ¿no? Sí. Es bien importante, como te decía el ejemplo del doctor. El doctor decía, es que de ahí tengo que pagar las vacunas que vendo, tengo que pagarle a la secretaria, al asistente, a la enfermera, a la renta, a la luz. Digo, no. Es que por eso acaban tronando, ¿no? Claro. O sea, una cosa es cuánto tienes de ingresos y otra cosa es cuánto tienes de utilidad ya para ti y para tus gastos personales. Y de ahí, de esos gastos personales, es donde tienes que hacer el ahorro personal, ¿no? Que al final de cuentas te vas a topar con situaciones. Digo, tengo 26 años de casado, tengo 30 años administrando mi dinero y me he topado con situaciones difíciles. Con esta estrategia de administración en donde yo no vivo con más del 50% de mis ingresos, bendito sea Dios, siempre le he podido hacer frente a todos mis compromisos. Y te lo pones como regla, ¿no? No es pregunta, es ley. Y finalmente llega un momento en donde ya no necesitas hacer la distribución de la lana. Pues ya la tengo aquí, inmediatamente ya sé para dónde va y en dónde invierto. Y ahora, la construcción patrimonial no nada más tiene que ser en base a estos tipos de mecanismos en donde estás aportando desde 2,000 pesos mensuales, ¿no? Hoy por hoy. Ojo, ese sí es algo que yo quería hacer esa pregunta que la tengo aquí bien marcadita. Muchas de las personas, creo, bueno, en lo personal a mí me pasó y en el círculo social de amigos que tenemos, piensan que necesitas meterle mucha lana o que son muy caros estos PPRs o estos instrumentos y es por eso que ni siquiera se acercan. O, ¿tú cómo ves o por qué piensas que México está tan renuente a este tipo de productos? Ha mejorado, como ya lo has dicho, pero ¿por qué crees que no confían en las instituciones? O sea, la aberración que hay ante eso, ¿por qué crees que sea? Mira, acuérdate que las malas noticias se corren más rápido que las buenas. Claro. Entonces hay mucha gente que dice es que las aseguradoras no pagan. La verdad es que yo tengo 30 años en el negocio y yo no me he topado con una aseguradora que esté buscando cómo no pagar. Sí están buscando cómo aplicar el contrato, pero bueno, obviamente tu agente de seguros es una parte muy importante para poder manejar la reclamación. Y sobre todo que desde el principio te diga cuáles son tus alcances y cuáles van a ser tus ¿cómo se llama? Tus exclusiones, vamos, lo que no te va a pagar. Ahora, tú puedes crear mecanismos de ahorro que no todos tienen que ser PPRs, ¿no? El PPR está muy confundido hoy por hoy en las redes sociales, ¿no? Pero tú puedes empezar a crear un mecanismo desde 2,000 pesos mensuales, donde tú digas, oye, el ejemplo que me ponías hace rato, yo gano 40,000 pesos al mes, perfecto. Tienes que vivir con 20 y luego de los otros 20 que te sobran, destina 2,000, el 10% de tu ingreso. Si puedes el 15, el 20 más, destínalo a largo plazo. ¿Yo qué te recomendaría? 2,000 pesos a tu estrategia de largo plazo, 2,000 pesos a tu estrategia de corto plazo para hacerle frente a situaciones importantes que se te puedan presentar como fondo de emergencias. O sea, tienes que tener, tú recomiendas tener dos, corto y largo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, es algo súper importante. Ahora que ha salido todo este tema del PPR en las redes sociales, la gente dice, es que si en el cuarto año necesito mi dinero, voy a perder mucho del dinero que llevo ahorrado. Claro, porque tu objetivo no era de aquí a 4 años, tu objetivo era de aquí a 30 años. Con 2,000 pesos mensuales, a ver, vamos a hacer una cuenta rápido. 2,000 pesos mensuales en un año, ¿cuánto tienes? 24,000. 24, más intereses, 26, ¿sí? ¿Para qué te alcanza con 26,000 pesos, Alex?
No, pues Viajecito, estábamos hablando. una salida, un viajecito en corto, fin de semana. ¿A dónde? Sencillito, pues aquí a Manzanillo, aquí barato. Un Bueno, amigo que te invitó a sí, su pues, depa, o sea, pues, bueno, yo digo dónde porque, o sea, no es por decir nada, pero pues somos 4, güey. Claro. O sea, yo claro. ya viajar con 4 ya es, me la tengo que pensar 100 veces, no una. Sí. Y entonces, 26,000 pesos no te van a hacer un cambio patrimonialmente hablando. Pero si tú lo haces durante 10 años, si le metiste 260 más incremento inflacionario, ponle que le hayas metido 360. Esos 360 Eso probablemente ya sí te ya se sirve. convirtieron en 800, Alex, porque hay que ponerlos a trabajar. 800,000 pesos ya te pueden ayudar a crear algo patrimonial, algún activo que te ayude a crecer, como en el Monopoly, ¿no? Pero el peor error que puedes hacer es gastártelo. ¿Qué pasa con las herencias en México? La mayoría de las herencias Caen y va para afuera. y se lo revientan. Sí. El concepto de la riqueza generacional. O también el aguinaldo, ¿no? En vez de utilizarlo para pagar su seguro de gastos médicos, bolas, cabrón. Y el aguinaldo lo usamos para pagar los regalos de Navidad, ¿no? Exacto. Porque cae en esa fecha, ¿no? Pero finalmente es un tema de manejo de dinero. Sí. Y también es válido, finalmente para eso trabajas. Cada quien. Separa la mitad. La Y si mitad no, pues la mitad mínimo el 20%, ¿no? de tu aguinaldo separa para el fondo de emergencias. Ya no te digo para tu plan de retiro de largo plazo. Digo, ahora, algo más tradicional, ahora que dices esto, mi esposa me dijo, a ver, Alex, cada que va a llegar la entrada de los niños es un pedo, que la escuela, la inscripción y esto. Vamos a hacer un cochinito tal cual, me vas a dar 1,000 pesos a la semana. Pues sí. Son 52,000 pesos, güey. Por Que, supuesto. pues sí está duro pues, meterle 1,000, pero cuando ya los ves, pues te hacen Qué un bueno parote. que lo hice. Exacto. Es lo que dices. Mira, yo he liquidado. Al principio te cuesta y dices, pero después dices, qué bueno que está, güey. Por supuesto. Es que finalmente de eso se trata. Yo he liquidado a clientes varios millones de dólares. Así que le he liquidado a clientes sus planes de ahorro, inversión de largo plazo. He liquidado desde el cliente que recibe 1,000,000 de pesos hasta clientes que han recibido 2,000,000 de dólares. Porque finalmente hay de todos los tamaños. Tengo el caso particular de un buen amigo que hace 4 años le pagué 50,000 dólares, 1,000,000 de pesos. Este cuate está muy bien económicamente. No lo necesitaba. Pero este cuate, fíjate, la respuesta que me dio cuando le entregué la lana, me dijo, no manches, hubiera ahorrado más, cabrón. Todos terminan diciendo lo mismo. Todos. No hay uno. Desde el que recibió 1,000,000 de dólares hasta el que recibió 50,000 dólares o 1,000,000 de pesos o 500,000 pesos de sus ahorros. Sí, porque sabes que sí puedes. Sí podías. Lo que pasa es que también ahorramos las migajas. Sí. Ahorramos ahí las monedas que te sobran. Eso es un tema muy importante. Cómo tú empiezas empiezas a compartir este tipo de cosas y cómo te das cuenta que las redes sociales te dan un muy buen boom para presentar todo esto y que la gente le entienda. A todos nunca dijimos que es PPR, Charlie. PPR es un plan personal de retiro y está señalado en la ley del ISR para las personas físicas, artículo 151 para deducir de impuestos. Hay mucha gente, desafortunadamente hay gente que también no está muy preparada y le llama PPR a cualquier plan de ahorro para el retiro. Y no es cierto, el PPR solamente es el que está afecto al artículo 151. Existe el artículo 185, que es una cuenta especial del ahorro que también puedes deducir de impuestos, y existe el artículo 93, que aplica para todos los que tienen que ver con seguros de vida. Hay mecanismos que son facturados como seguro de vida sin estrictamente tener un seguro de vida, pero así se catalogan bajo el artículo 93 y tiene eficiencia fiscal, que es un tema súper importante. Pero el PPR es el que viene a efecto al artículo 151 y tú puedes deducir en tu declaración de impuestos. O sea, Hacienda te dice, Alex, tú puedes ahorrar el 10% de tus ingresos sin pasarte de 5 UMAS al año, que son alrededor de 206,000 pesos al año, y yo te voy a dejar deducir, es decir, yo te voy a regresar, dependiendo a la tasa que tributes, obviamente, pero pensando en alguien como tú, seguramente tributas a la tasa más alta, pero te voy a regresar, digamos, el 30% de esa lana. Por cada 1,000 pesos que tú ahorres, yo te voy a dar otros 300 pesos. Pues es una sobretasa muy interesante. Claro que no es una tasa, pero es como una sobretasa muy interesante, como si te dieran el 30% anual gratis. El único requisito que te pone Hacienda es que te dice, nada más no me toquen la lana hasta que tengas 65 años de edad.
¿Qué está haciendo? Pues es así? que ahí ya ganaste el 30% como tal. Y hazlo compuesto de aquí. ¿Cuántos años tienes tú, Alex? 35. 35 a los 65 son 30 años. Iba a decir más alto para que dijeran, ay, qué joven se ve, pero no. 30 años de estar acumulando lana a efecto compuesto, cabrón. Además de que te regalan ese 30% y que te esperes hasta los 65 años. Es una locura. La gente no me cree cuando de repente subo números en redes sociales y les digo, ¿Cómo manejas eso? Cuando tú empiezas a dar este tipo de información, que a mí me queda claro y que ahorita vamos a platicar sobre lo mío, que empiezas a subir y, ¿cómo crees? No es cierto, el hate famoso, pero que te empieza a empujar a que empiecen a caer más clientes. ¿Cómo manejas eso de las redes sociales? Ojo, Emma es una marca pues ya es marca registrada. Sí. Y tu marca personal es muy buena. ¿Cómo manejas esas dos cosas para hacer que tus negocios sigan creciendo? Mira, esto es bien fácil. Yo doy la cara en redes, güey. Ahí estoy. Todo el mundo sabe quién soy, inclusive a veces están mis hijas, está mi esposa, y no me asusta ni me preocupa porque finalmente lo que yo hago es real. No es un tema financiero, Alex. No es que yo sea un gurú financiero y me la sepa de todas. No es eso, es un tema matemático. Digo, pero tú lo platicas con sus bases, porque hay gente que nomás abre la boca porque tiene. Sí, no, totalmente, ¿no? Y normalmente los hates vienen de alguien que no tiene foto, no tiene perfil y no tiene nombre. Entonces, pues obviamente desde el anonimato es fácil tirarle, ¿no? Sí. Pero bueno, pues a ver, da la cara y demuéstralo matemáticamente. Y no hay bronca. O sea, si tú crees, mira, a ver, un ejemplo bien sencillo, Alex. Imagínate, güey, que vas a hacer un viaje de aquí a Puerto Vallarta, ¿no? Y tú te quieres ir por la de cuota. Cuesta una lana, ¿no? Y yo me pongo de necio. Eres un animal, ¿cómo se te ocurre? Vete por la libre, no vas a gastar en casetas y además está bien y no sé qué. Y tú dices, oye, yo me quiero ir por la de cuota. Yo quiero pagar el precio de la seguridad. Quiero ir por acá. Y yo sigo necio, ¿no? Por la libre. Güey, si tú quieres, dale por la libre, güey. Yo me voy por la de cuota. O sea, no es Vamos a llegar fuerza. al mismo punto. Sí, y a lo mejor llegamos al mismo tiempo si quieres, como tú quieras. Pero yo me quiero ir por la de cuota porque para mí es más seguro y por las razones que tú quieras. Tú quieres darle por la libre, dale por la libre. Yo le doy por la de cuota, ¿no? Hay gente, de repente me salen con que es que si tú lo haces directamente en la bolsa puedes ganar más dinero. Seguramente sí. Pero eso dile al doctor que pasa 12 horas en el hospital, que quiere llegar a su casa a descansar y te va a decir, no me jodas, güey. O sea, yo no tengo tiempo de dedicarle 4 o 5 horas más a la compra de acciones y venta y realmente eso requiere mucho tiempo y mucha habilidad. Oye, ¿que puedes ganar más lana? Pues sí, claro. O puedes perder más lana. El 97% de la gente que hace trading pierde dinero. Y por eso existen los ETFs en donde le tiras la bronca a los demás. A los demás para que ellos se encarguen de hacer. Y tienes que pagar una comisión, pues claro que tienes que pagar una comisión, ¿no? Entonces, el tema es ese, Alex. El tema es crear hábitos financieros sanos que te ayuden a construir patrimonio en el largo plazo. Qué interesante, Charlie. Me dejas con la boca abierta porque obviamente somos amigos, fuimos pareja de pádel ahí en algunos torneos, pero pues ya en el sistema de educarte, porque eso es lo que haces, educar a las personas a saber pues lo que vale el dinero, cuánto vale tu seguridad. Eso deberían de preguntarse ustedes en casa, ¿cuánto vale su seguridad y cuánto vale la seguridad de su familia? Tu tranquilidad. Y la tranquilidad de decir, fíjate, tuvimos nosotros aquí, que vamos a regrabar, se llama Rodo Rivera, dijo algo muy bonito. Tener un seguro es como poderles decir te amo a tu familia después de muerto. Totalmente de acuerdo. Está bien, cabrón. Mira, el seguro de vida es una muestra de amor. Porque finalmente estás asegurándote tú para algo que sabes que tú no vas a gozar. Lo van a gozar ellos, las personas que tú amas. Por eso es una muestra de amor. El seguro de vida, yo creo que debería de ser casi obligatorio en todos los matrimonios. Porque finalmente ese es el convenio que estamos firmando en el registro civil, mi esposa y yo. Si yo me voy a encargar de traer la lana en la casa, me tengo que preocupar para no dejarte broncas en caso de que yo me muera, en caso de que el proveedor económico de la casa se muera. Debería de ser
parte de. Y por eso muchos matrimonios luego fracasan. Hay un dicho que dice, cuando el dinero Falta. se va, el amor sale por la ventana. ¿Cómo Exactamente. está? Así es. Cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana. Comprobadísimo, ¿eh? No, totalmente. Pero comprobadísimo. Discúlpenme si me tienen hate, no me importa. Porque sí es cierto, el dinero yo creo que es lo más importante, después del amor, obviamente, que tengas con tu pareja, pero es lo más importante, porque si no, pues, ¿qué hay? Y siempre lo pongo yo, ¿no? O sea, no, es que la salud obviamente sí, pero pues la salud no la puedes controlar tú. La puedes controlar, sí, haciendo ejercicio, no comiendo cochinadas, etcétera. Pero te vas en las enfermedades y demás, pues no la puedes controlar tú. El dinero sí. Totalmente. Y finalmente, Alex, como te digo, yo lo comparo. Y tengo 3 hijas mujeres. Yo vengo de una familia de 5 hermanos hombres. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, pues realmente a mí no me enseñaron a educar a una mujer. Y yo no vi un ejemplo de cómo educar a una mujer. Sin embargo, pues la misma vida te va enseñando y mi esposa me ha ayudado un chorro, ¿no? Pero tengo 3 mujeres. Y a lo mejor me van a tachar de machistas, pero que no. Pero yo sí soy una persona muy preocupada en cuanto a cuál se va a casar, cuál no, cuál va a ser independiente, cuál se va a divorciar, cuál va a enviudar, cuál su marido va a ser borracho, cuál va a ser trabajador, porque son un chorro de variables, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Yo tengo que enseñarlas a ser independientes económicamente hablando en caso de que algo pase, ¿sí? Una de mis hijas en particular ya tiene casi 5 años de novia y ella va a construir su familia, si Dios quiere y se casa con este chavo, que es muy buen chavo, va a construir su vida sobre un matrimonio tradicional. Sin embargo, sabe trabajar, sabe manejar dinero y yo he platicado mucho con ellas y les digo, a ver, cuando te esté dando el anillo de compromiso, no digas que sí por la emoción y por el compromiso de tener que decir que sí, porque hoy por hoy ya hay cámaras por todos lados y hacen todo un merequetengue, ¿no? No, ni madres. Piénsale. A ver, ok, ¿cómo nos vamos a acomodar o cómo nos vamos a administrar? Me estás proponiendo matrimonio. Muy bien, es como cuando yo te digo, te estoy proponiendo que nos asociemos para poner un negocio. ¿Qué me vas a decir? Ok, está bien, ¿qué vamos a hacer? Sí, plancharlo, ¿no? ¿Quién va a manejar la lana? ¿Cuál es tu forma de pensar? Sí. A lo mejor tú tienes una religión y yo tengo otra y a lo mejor no cuadramos. ¿Sí? Fíjate que yo creo que el 90% de los matrimonios se casan sin planchar cómo va a ser los acuerdos principales de la historia. Pues yo así me casé. ¿Tú con acuerdos? No, yo me casé. Yo también, yo me fui de boca y hasta hace 4, ¿qué? Pues a los 4 años de que nos casamos, pues a ver, hay que arrastrar el lápiz. No, pues es que a mí no me gusta esto, Alex, pero pues ¿cómo? Si nunca lo habíamos dicho. Y acuerdos que dices, qué tontería. Entonces, te eliminan muchos problemas y sobre todo, ¿quién va a manejar el dinero? Y ¿sabes qué, Alex? Digo, finalmente son cosas en las que te tienes que poner de acuerdo antes de. El hecho de que yo te diga que así me casé significa que yo no hablé de dinero con mi esposa. No hablé de religión, lo dimos por hecho porque los dos somos católicos y bueno, pues pensábamos similar, ¿no? Pero no hablamos de cómo nos íbamos a administrar, quién iba a traer la lana, en qué íbamos a gastar, cuáles eran los proyectos a futuro, qué nivel de vida queríamos tener. Si íbamos a poner el nivel de vida por encima de la calidad de vida o mejor calidad de vida en lugar de nivel de vida, porque son 2 conceptos totalmente diferentes. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que platicar, ¿sí? Porque te puede tocar una esposa muy brava para gastar lana. Tengo amigos y conocidos que han vivido historias de miedo y te puede tocar una esposa muy inteligente que te puede ayudar a crecer patrimonialmente hablando y viceversa. También pasa con el esposo. Fíjate, un grave error en esta cultura machista en la que vivimos y que cada vez ha mejorado. Pues, o ha cambiado, ¿no? Porque para algunos puede mejorar y para algunos puede empeorar. Pero en esta cultura en la que vivimos hoy, yo te lo digo así, el dinero que yo traigo, que yo trabajo, no es de Carlos, es de la familia, es de la sociedad que tengo con mi esposa, porque yo quedé de traer la lana, ¿sí? Así como ella cumple con sus obligaciones, del otro lado, yo cumplo con las mías. Pues finalmente el dinero es de la casa. Hay muchos casos en donde, pues es que yo soy el que trae la lana, yo decido, aquí se hace lo que yo diga. No, espérame. Es como si yo soy el vendedor, del ejemplo que pusimos del negocio, yo soy el vendedor y yo digo, aquí se va a hacer lo que yo diga porque yo soy el que trae la lana, yo soy el de las ventas. No, compadre, espérame. Pues, hicimos una sociedad,
para manejar la lana en función de la familia. Claro, hay gastos personales de ella, claro, hay gastos personales de uno. A lo mejor los míos son un poquito más caritos que los de ella. Sí, o sea, al final es un tema y sobre todo volvemos a lo mismo, necesitamos planear. Totalmente. Y todo viene a raíz de planear tu vida y la economía de tu familia. Entonces, Charlie, después de 30 años que tienes en este negocio, ¿qué te sigue motivando para, o sea, cómo le haces para estar siempre así de motivado y que te apasiona esa plática y seguirle dando esa educación financiera a las personas y a tus clientes, ¿no? A mí me gusta mucho, me apasiona mucho el hecho de decirles, oigan, yo así lo hago y me ha funcionado muy bien. Te recomiendo que lo hagas. Y luego cuando leo libros de gente que también tiene tanta experiencia y me topo con cosas que yo digo, ay, güey, esto cuate que lo que está diciendo es algo que yo hago desde hace mucho tiempo, entonces no ando tan perdido. Me apasiona porque me gusta mucho. Y finalmente de eso vivo. Pero me encanta estar delante, por ejemplo, de una pareja y ayudarlos a hacer su planeación financiera de largo plazo. Y eso lo hago muy seguido. Y me encanta toparme con un cuate que tiene 52 años y me dice, no manches, no tengo nada, cabrón. ¿Qué hago? Ayúdame. Pues hay que meterle un acelerador. Y me encanta planear. La verdad es que toda mi vida ha sido planeación. A mí me encanta planear. Y eso me ha llevado a que lo que te dije en un principio, bendito sea Dios, nunca he tenido un problema económico en mi caso, y toco madera, ¿no? Porque luego Sí. uno anda de hablador. Sí. Pero no es porque sea millonario, simplemente he sabido manejar muy bien mi dinero. Si me preguntas a mí cuánta lana tengo en términos de dinero, te puedo decir que muy poquito, porque todos son activos. Volvemos al ejemplo del Monopoly. Si te dieron, no me acuerdo cuántos billetes te dan, ¿no? Te dan tantos de 500, tantos de 100, la verdad es que no sé, ponle que sean, no sé, 100,000 pesos. Al final no se trata de tener 1,000,000 de pesos en efectivo, aunque tengas 50,000 pesos en efectivo, pero que tengas 10 millones en propiedades, en activos, perdón. Ese es el juego, ¿sí? En activos que crezcan en valor o que generen flujo de efectivo. Ese es el juego. Pues ustedes ya vieron todos los emprendedores que están yendo para allá. Charlie, para cerrar, antes que nada, muchas gracias a la Podhouse que siempre nos agrava. ¿Qué recomendaciones le harías a los emprendedores que nos ves? ¿Cómo asegurar su futuro financiero? Bueno, a todas las personas que nos van a ver. 5 cosas, 4 cosas que son las más importantes, las bases de lo que tú piensas que deben de tener. Bien, pues mira, hay muchas cosas. La primera, como te digo, no revuelvas el dinero del negocio con tu dinero personal. Eso es lo primero y lo más importante. Tu empresa es un ente que debe tener vida propia y debe crecer para que tú crezcas personalmente, ¿no? Esa es una. La otra, crea una cultura de pago de impuestos, ¿no? Que es bien importante para que lo hagas parte de tus costos, ¿sí? Dentro de tu negocio. Otra muy importante, emprende, porque no conozco o conozco muy pocos, me quedé pensando, gente que le va muy bien, sí, pero millonarios no conozco que hayan sido empleados toda su vida. Yo creo que ninguno. Sí hay gente que le va muy bien, gente que gana mucha lana. Pero millonaria. Pero millonarios, así millonarios, lo que es millonarios, ninguno ha sido porque sea empleado, ¿no? Otra cosa que es muy importante, que el dinero no sea el motor de tu negocio. Claro que es la parte importante para que le dé vida al negocio. Es como la sangre. Si la sangre deja de correr por nuestras venas, nos morimos, ¿sí? Es importante que entre el dinero, pero que no sea tu motivador. Porque si tú algo lo haces con pasión, con gusto, con amor, los resultados se van a dar, ¿sí? La segunda persona que nos dice eso en este canal. Ah, ¿sí? Ah, mira. Sí, qué padre. No, está chingón. Y son empresarios como ustedes que ya llegaron a un punto, pues, muy favorable, que les costó un madral de trabajo y para bajar un consejo en una frase está muy difícil. Fueron muchos años de experiencia. Te agradezco mucho, Charlie, por venir. Nos podríamos quedar platicando aquí, Horas. yo creo que unas 5 horas. Sí. Pero sobre todo te agradezco porque nos das y compartes tu experiencia sin querer nada a cambio, ¿no? Hombre, Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme. Para mí, yo lo digo desde que empecé todo este proyecto EMA,
Estamos en una cruzada contra la ignorancia financiera, contra la ignorancia ante la prevención, ¿sí? Y yo creo que todos los que están ahí en redes sociales, lejos de atacarnos entre nosotros, creo que debe ser muy importante ayudar a crear una cultura más de prevención que de hate entre nosotros, ¿no? Lamentablemente, siempre lo malo va a ir en contra de lo bueno y muchas veces gana. Pero todos los que están ahí en casa, por favor, háganme caso. Tener una planeación en un futuro. Yo he vivido las dos vertientes, ¿no? Una esposa que se quedó con un seguro de vida y yo sé cómo vive, y una que no, y yo sé cómo vive. Entonces, necesitan asegurar. ¿Y cuánto vale su seguridad? ¿Dónde te pueden encontrar, Charlie? Pues en redes sociales principalmente, TikTok es en donde más movimiento hay, en Instagram y en Facebook. Estoy como Soy Carlos Cárdenas, que por cierto voy a aprovechar. Hay muchos clones, muchísimos, y mucha gente que está contactando a gente pidiéndoles dinero para hacerles crecer su dinero a través de estrategias financieras, y no es cierto. Por favor, estoy verificado en Instagram y en Facebook. Fíjense que tenga la palomita azul. En TikTok no me han verificado. No sé por qué, pero no me han verificado. Pero es Soy Carlos Cárdenas. Ni un puntito, ni un número, ni nada más. Ahí es donde me pueden encontrar. Potencializa tu dinero. Exactamente. Gracias. Muchas gracias, Charlie. Un capítulo más de Emprenditore.